de los que son invitados a este programa, porque son voces necesarias, tan necesarias. ¿Por qué digo esto? Porque nos aportan cosas que no se escuchan en otros lados. Quizás Mario es invitado a otro lado y también lo cuenta, y eso lo celebro yo. Pero lo importante es que personas como Mario nos invitan a pensar, nos invitan a reflexionar, y siempre con cosas interesantes, y siempre con cosas importantes. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario, querido? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nora? Un saludo acá al equipo y a la audiencia de los vecinos nicoleños. Muy bien, muchas gracias y bienvenido, como siempre, en estos últimos 4 días que tenemos con Edu de compartir la mañana de Radio Nova con nuestros oyentes. Porque ya el viernes ya viene Claudia, así que de 10 a 12 está ella solita, le largamos todo a ella. Así que bueno, pero bueno, Mario, vos pertenecés al espacio de Unión Popular. Unidad Popular. Unión Popular. Tiene como referente principal a Claudio Lozano, Víctor de Genaro y Marta Maffei. Bien, qué nombre. Qué personajes importantes. Vos sabés que de Genaro yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y me encantó en una entrevista que hicimos con Marita Martín, Radio Martí. Hace unos cuantos años. Sí, claro. Hace unos cuantos años. Y tuvimos una charla y una onda bárbara, y siempre quedamos en seguir viéndonos y trabajar, y bueno, después las cosas como de costumbre se terminan yendo por ahí, esta gente que está tan ocupada allá donde atiende Dios, no allá en Capital, y después el interior. Pero bueno, lo tenemos a Mario acá. Mario, Unidad Popular. Bueno, hay algo que vos decís muy bien que no se está discutiendo en el país, pero que básicamente decís algo y ahora lo vas a poder ampliar para la audiencia, yo digo siempre que hace falta la construcción política, que no hay en Argentina en este momento, en esta ciudad, no hay construcción política, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué tenés para decirnos respecto de las cosas que no se debaten, que no se hablan y que son tan necesarias? Bueno, es decir, lo primero, es decir, lo que yo veo así en los medios, inclusive los medios que aparecen como favorables al movimiento popular, es de que se debate, o se habla, y cuando por ahí, salvo algunas excepciones, se habla básicamente de las maniobras, de los manejos, superestructurales entre los dirigentes, sí, y cómo se van a ir acomodando, para las próximas elecciones, Pero los grandes temas, por ejemplo, ¿por qué razón, el movimiento, el Frente de Todos, ajá, que cuando asume tenía el compromiso de un nunca más con respecto, ¿cierto?, a las políticas neoliberales, fracasó tan estrepitosamente a tal punto, ¿cierto?, de que no simplemente que no estuvo en condiciones de parar todo lo que venía de antes, sino que agravó más la situación, agravó la extranjerización, agravó la pobreza, agravó la indigencia y todo eso. Que en un gobierno de corte peronista, nacional y popular, ¿cierto?, muestra, las grandes dificultades que hay en ese sentido. Y bueno, entonces, partiendo un poco de esa base, hay que preguntarse cuáles fueron las razones, de que ocurriera eso. Ajá. En algunas de las alocuciones de Cristina de Kirchner, ella dijo de que en estos momentos, ¿cierto?, el gobierno tiene un escaso poder, ella hablaba de un 15, un 20%, ¿cierto?, en contra del poder fáctico que gobierna la Argentina hace muchos años. Sí. Y bueno, que me parece que era una primera aproximación correcta, El tema ahí es de cómo hacer para que de ese 15 o 20% de poder fáctico nosotros, ¿cierto?, volvamos a reconstruir un Estado o un gobierno que, esté en condiciones como lo estuvo antes de la dictadura militar del 76, sí, ¿cierto?, sí, de establecer políticas de tipo industrialistas, proteccionistas, y de bienestar al conjunto de la sociedad.
Sí. Esa es un poco la idea. Entonces, yo lo que quería en ese sentido era un poco hacer hablar un poquito de qué es lo que pasó a partir del 76, ¿cierto? Sí. Que nos llevó a esa situación, digamos, en la que estamos. Que si nosotros no entendemos lo que pasó, no vamos a estar en condiciones por supuesto de abordar, digamos, la forma de ir resolviendo eso que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, una de las características a partir del 76 y que caracterizaron básicamente a los gobiernos, a la dictadura, al menemismo, ¿cierto?, al macrismo y el actual gobierno, son dos cosas, dos medidas estratégicas que se tomaron en ese periodo. La libertad comercial, y financiera. Es decir, la apertura total del sistema financiero para el ingreso incontrolado de capitales especulativos para eso, y una apertura comercial, ¿cierto?, que se hizo de una forma absolutamente desatinada, como se quiere hacer ahora, ¿cierto?, que ya se empezó a hacer, sí, ¿cierto?, es decir, que produce lo que se llama un industricidio, digamos, la destrucción, estamos de acuerdo, de el empresario, fundamentalmente del empresario vinculado al mercado interno, digamos. Es que hoy el lugar central de la escena, digamos, de lo que ocupa el Estado, los gobiernos, lo tienen en el, digamos, lo que en su momento estuvo Dios, o estuvo la filosofía, o estuvo la ciencia, hoy está el mercado financiero, hoy está lo financiero. Sí. O sea, la política de Martínez de Dios implicó un giro de 180 grados de la política, de una política que estaba orientada, ¿cierto?, al desarrollo del mercado interno, hacia una política, digamos, vinculada en el proceso de financiación y salida de capital y endeudamiento. Eso son básicamente... Bueno, claro. Salida de capital y endeudamiento. Claro. Me suena. Entonces, yo voy a tirar primero algunas cifras que la voy a explicar muy despacito para que... Sí, no creo que podamos hacer todo esto, de lo que venía a hablar todo en una sola vez, porque son cosas... Aparte me interesa, digamos, de que lo poco que se hable quede claro, digamos, porque... Por eso digo, la porque idea nos hace pensar, pero vamos avanzando, no quiero que después venga la semana que viene y hablemos otras cosas, no, vamos a darle, bueno, después cuando volvamos, vamos a ir dándole continuidad a esto para poderlo ir pensándolo juntos, ¿eh? Exacto, ¿te parece? Exacto. Dale, vamos. Bueno, para tener una idea de lo que pasó entre el 74 y el 2024, tiro unos números. A ver. La deuda se incrementó en un 4.000, la deuda externa se incrementó en un 4.800%. Nosotros pasamos de tener una deuda de 5.000 millones de dólares, una deuda que es similar al PBI de argentino, que llega a los 500.000 millones de dólares. A ver si se entiende. ¿Se entiende más o menos? Sí. Oh, qué pequeño bueno, eso... Pequeño gran detalle. La pobreza. La pobreza aumentó en ese intervalo. Estamos hablando desde 1974 hasta ahora. Hasta el 2024. Es decir, la pobreza aumentó un 1.400%. 1.400%. Nosotros tenemos una pobreza que supera el 50%. Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, en aquella oportunidad la pobreza estaba entre 10 y 15%. A ver si... Antes del gobierno de la última dictadura militar. Antes de la última dictadura. Vamos a repetirlo todas las veces que haga falta, Sí, todo por eso. favor, vamos. El salario, el poder de salario formal, nada más que formal, tengamos en cuenta, bueno, después vamos a explicar eso también, ¿cierto? El salario formal disminuyó en un 68%. Eso quiere decir que si nosotros en el 74, a valores constantes, cobrábamos 100, ahora cobramos 32. A ver si se entiende. Clarísimo, Mario. Cobramos 100, cobramos 32, digamos. Disminuyó en un 68% el poder adquisitivo del salario formal. Pero hay otro agravante. En ese periodo aumentó la informalidad, es decir, el trabajo informal. El trabajo en negro. El trabajo en negro. El trabajo en negro y bueno, nada, los monotributistas somos más modernos.
actuales. El trabajo en negro, es decir, vamos a charlar un poquito del tema del monotributo, porque el monotributo se incorpora dentro del trabajo formal, pero es una forma extraordinaria de precarización, porque totalmente, no tiene ninguno de los beneficios, digamos, del trabajo formal. No, exacto. Es decir, bueno, el aumento de informalidad, bueno, nosotros en estos momentos, si consideramos al monotributo, por lo menos la categoría más baja, ¿cierto? Sí. Como trabajo informal, supera el 50% de la población. Sí. Es decir, que hubo un incremento del 357% del trabajo informal. Es decir, la Argentina, que se caracterizaba en el ámbito de la América Latina por ser un país, digamos, de una formidable clase media, ¿cierto? Y que si tenías un 80 y 90% de trabajo formal, es decir, la gente, digamos, ingresaba a un trabajo y podía organizar su vida, ¿cierto? Planificar, digamos, planificar su vida, digamos, de sus hijos y de su nieto. Sí, sí. Y un tema que es, digamos, la particularidad de todo este periodo es el aumento de la indigencia. Ay, te iba a preguntar dos cosas. Uno, ahora el aumento de la indigencia, y otra cosa que te quería preguntar, si ellos miden la changa, porque la changa no está ni siquiera concebida como trabajo informal. Cuando digo changa, el tipo que te corta el pasto, la mujer que te viene a planchar a tu casa, el que te cuida a los pibes. Sí, lo que pasa es que ahí se hace una especie de... Cuando vos trabajás más de tantas horas por semana, tenés trabajo informal, si no, no tenés trabajo. Y bueno. Sí, pero ¿cómo lo medís? ¿Qué vas a ir a preguntarle a todos los tipos que pintan casas cuántas horas trabajó en la semana? No, bueno, eso sacan las encuestas. Bueno, sí, pero no está tenido en cuenta. Claro. Sí, entonces, sí. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que es mayor la informalidad en la Argentina que el 50%. Bueno, sí, se hablaba del 56%. Sí, en el primer semestre del año 2024 se hablaba un 56% de pobreza. El tema de acá no es simplemente que sea muy alta, sino que con las políticas que se están haciendo se va a aumentar más. Totalmente. Por eso, digamos, estos temas tenemos que evaluar con mucha seriedad, porque está en juego el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, e inclusive la sobrevivencia nuestra en lo que viene. Sí, nuestro presente, claro, sobrevivir en nuestro presente, sí. Entonces quería decir que el aumento de indigencia, en el 74 no se medía la indigencia. Se empezó a medir después que salimos del proceso. La indigencia, es decir, tuvo un aumento, tomando como referencia la primera medición que se hizo a fines del 83, sí, tuvo un aumento del 306%. 306% quiere decir, entre otras cosas, que nosotros en estos momentos tenemos una indigencia que llega a casi 15 millones de argentinos. Indigencia es una forma un poco, para disimularlo, es el hambre. La indigencia es el hambre. La indigencia es de que la familia argentina, los ingresos que tiene, no le alcanza para comprar los alimentos básicos que garanticen, digamos, la posibilidad de un crecimiento normal. Qué terrible. Ese es otro tema. Después otro que me interesaría, creo que por esto, para no taparlo con mucha información. Porque hay que tragarse todo esto, ¿vale? Sí. Vos querés, lo repetimos, pero, por ejemplo, en ese periodo, del 76 hasta la fecha actual, a través de estos 4 grandes políticas en donde el neoliberalismo se apropió, ¿cierto?, del control del Estado, ¿cierto?, e impuso esas políticas, es decir, que implicaron un feroz intento de desindustrialización y fundamentalmente de fuga de capitales, ¿cierto? Entonces, acá hay unos datos que me parece que estos sí hay que tenerlos muy en cuenta,
A ver. Porque marcan, y tiene alguna referencia con lo que yo dije de lo que dijo Cristina, del 20%. Por ejemplo, en el año 74, la facturación de empresas del Estado, facturación de las empresas del Estado, incluido Somisa, ¿cierto? Somisa, es decir, todo lo que en ese momento había, gas del Estado, agua y energía. Antes de Menem. ¿Ah? Antes de Menem. Bueno, antes, ojo que el proceso empezó en el 76. Por eso. Y después, digamos, el toque, digamos, lo que no pudo hacer Martínez de Oro lo hizo Menem. Entonces, por ejemplo, en el 74, yo decía, en el 74 el 35% de la facturación que la hacían las empresas del Estado. Ahora, apenas un 10% por la presencia todavía de YPF, que tiene un agravante. YPF no es totalmente del Estado. Es 51 y 49. Sí. Ese 49, ¿cierto?, le obliga a YPF o le quita la soltura que tendría que tener una empresa de esa envergadura para conectar con un conjunto de políticas que beneficien al desarrollo del país. Después, por ejemplo, la facturación de empresas de origen nacional en 1974 era del 29%. ¿Y ahora? Es decir, que si sumas vos el 30% de la facturación que hacían las empresas del Estado, más las empresas privadas nacionales que estaban vinculadas al mercado interno, tenemos casi un 60%. Y un 60%. Y las empresas, las empresas extranjeras en ese momento tenían un 36%. Así que nosotros, en ese periodo, entre las empresas que estaban vinculadas al mercado interno y las empresas propias del Estado, que en general era la industria de base, digamos, que hacían, es decir, hacían casi un 60% contra lo otro. Contra un 30% de las extranjeras. Sí. Exacto. ¿Qué pasó, digamos? ¿A qué llegamos ahora? ¿A qué llegamos ahora? Es decir, en ese proceso, una parte de las empresas nacionales, privadas, ¿cierto?, y fundamentalmente a través de la política de Martínez de Oz, se convirtieron en empresas transnacionalizadas. Estamos hablando, no hace falta, estamos hablando de Arco, el grupo Techín, es decir, las empresas de la producción de lácteos. Claro, que se diversifican, diversificaron para eso. Sí. Todas esas se convirtieron en grandes empresas internacionalizadas, entre otras cosas, ¿cierto?, porque sacaron créditos internacionales, créditos en dólares, en la época de Martínez de Oz. Y se pagaron en pesos. Y que después, digamos, hasta ver el seguro de caución, ¿cierto?, se la tiraron al Estado. Entonces, de los 46.000 millones de dólares que dejó de deuda externa Martínez de Oz, la mitad pertenecía a esa deuda de las empresas privadas que fueron nacionalizadas. Sí. Eso generó un formidable enriquecimiento de esas empresas, digamos, sí, claro, y le dio dos particularidades. Una, convertirse en empresas de gran envergaduras que se convirtieron en empresas monopólicas, pero aparte con un comportamiento muy parecido al de los capitales extranjeros. Claro. ¿En qué consiste eso? ¿Cierto? En que ellos hacen valorización financiera, que significa que en vez de invertir en el país, ¿cierto?, es decir, compran bonos, como era, y los transfieren al exterior. Ahí juega un rol importantísimo la banca extranjera. ¿Es por dónde sale eso? Mario, wow. Bueno, eso lo tienen que tener, nos tenemos que conocer todos los argentinos, porque esas son las razones por las que, si estamos como estamos, digamos. Porque, es decir, si bien en el periodo del kirchnerismo hubo una mejora, un avance, ¿cierto?, mejora inclusive en el poder adquisitivo, sí, mejoraron los empleos, un aumento
importante los empleos, pero no se modificó la matriz de base que nos legaron tanto Martínez de como después Menem, razón por la cual entra Macri y derrumba en 2 patadas. Destruye todo. Bueno. Y que viene a socavar definitivamente cualquier posibilidad de despegue de la Argentina. Sí. Bueno, esto es mucho más largo, me parece que no conviene. Ay, no, hoy va. Yo te digo que la verdad... Pero lo que pasa es que después ahí me dejás pensando. ¿Esto me lo puedo quedar? Sí, te lo dejo. Si no, le saco una foto. No, si yo te lo traje para vos. Extraordinario. Ay, porque después quiero volverlo a mirar. Y sí, nos queda... Eso que nos contó fue una hojita, una hoja, no, una carilla. La mitad de una carilla. La mitad de una carilla. Después falta la otra mitad de la carilla y después de la otra carilla. Yo quiero que sigamos esto. Bueno, vos decime cuándo y yo vengo. Que sigamos de esto. Quizás tengamos que hacer si nos volvemos a encontrar para febrero, es que hacemos una revisión de esto chiquitito, cortito, así como cuadrito, para que no nos olvidemos de dónde arrancamos para estar pensando esta realidad que vos nos estás invitando a pensar en el día de hoy. Me encantó. Yo te agradezco porque estoy totalmente de acuerdo que estamos discutiendo cargos y puestos, más que la superestructura. Yo diría que en algún punto hasta la boludez, en vez de ir a lo central, que es la construcción como yo digo que en San Nicolás, por ejemplo, nunca hubo una política de empleo, ni de seguridad. Bueno, una política de empleo precario. Bueno. De la precarización de absoluta del empleo. De la precariedad. De la precariedad, porque si no hubiera... del empleo. Claro. Pero cuando yo hablo de precariedad, inclusive estoy hablando de más cosas, digamos. Hay una necesidad, inclusive, de negar que en la región hay pobreza, que en la región hay gente que no come, porque no lo pueden ni pensar los pasallas, porque no se pueden pensar a sí mismos. Entonces, estamos con todo ese problema. ¿No será que no les interesa? También. Sí, hay tantas cosas que no les interesan. Mario, querido, qué placer, qué gusto, me encantó. Gracias, muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias por dar la oportunidad de este espacio, ¿no? Pero es que hay que apropiarse de los espacios, porque si no, yo digo, si nosotros no ganamos este espacio, otro lo ocupa. Y lo ocupa con lo que no nos gusta, lo ocupa con la destrucción y no con la construcción. Seguro. Y me parece que es necesario. Por eso digo que esos lujos que nos das, esas perlitas que nos tomamos todos, ese tiempo, en un mate, en un café, que nos ayuda a pensar. Gracias, Mario. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Yo te lo agradezco profundamente. No, gracias a vos, digamos, y sí, hay que seguir, hay que dar la batalla, digamos. Sí. Es decir, lo que tenemos que tener claro, por favor, de que este esquema, ¿cierto?, que está gobernando en estos momentos, sí, con un poco más de tiempo, con el tiempo se destruye como se destruyó, digamos, o llega un momento que se produce el colapso, digamos. Es que es imposible sostener. Entonces, el tema es de que nosotros estemos preparados, primero, es decir, lo más grave de todo esto, de que cada vez que se produce un colapso, nosotros vamos un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Siempre más abajo, y digamos, ¿quién sufre? El pueblo. Pero aparte debemos por eso yo creo que hay que promover un gran debate nacional sobre estos grandes temas para que cuando tomemos el gobierno, porque yo estoy seguro de que eso va a ocurrir y no falta mucho, es decir, no vayamos a fracasar nuevamente como ocurrió hasta ahora. Si no se evalúan algunos temas que vamos a seguir discutiendo, sí, por favor. Es decir, vamos a... Pero podemos decir con orgullo que lo empezamos a debatir acá. Bueno. Gracias, Mario, gracias, Radio Nova. Edu, nos vamos a la pausa, nos vamos a una buena música y ya volvemos con más invitados. No te vayas. Ahí estamos, comenzando una